Pero en cualquier caso me quiero dirigir a ese bloque de la derecha casi al completo que hoy parece que va a manifestarse en contra de estas medidas. Quiero hablar del Partido Popular, de Vox, de UPN y de Junts, que son quienes han manifestado que no van a apoyarlos. Si este decreto cae, no tumbarán solo la subida de las pensiones, sino que serán también los responsables de que las grandes eléctricas, que no andan flojas de beneficios, puedan cortar la luz y el gas a miles y miles de familias vulnerables en pleno invierno. Como les decía antes, a los nadie, porque probablemente no les otorgan valor. Y probablemente de no otorgarles valor, de no importarles, de no incluirles en su acción política, poco faltará para que pasemos a los ICE de Minneapolis también paseando por las calles del Estado español. Ustedes, y nadie más que ustedes, van a ser responsables de que miles y miles de familias no puedan seguir contando con el bono social eléctrico para hacer frente a los gastos de luz y calefacción. Ustedes, y nadie más que ustedes, serán los responsables de que las personas más vulnerables sin alternativa habitacional, repito, vulnerables sin alternativa habitacional, puedan ser desahuciados de sus casas. 60.000 familias, según el observatorio DESC. ¿Por qué van a votar en contra de esta iniciativa para dejar a cientos de miles de personas atrás? Porque son los nadie, porque no tienen patrimonio, porque no tienen valor patrimonial interesante como el que tienen, quizás sí, los de los consejos de administración a los que les rinden más obediencia. Pues esa gente probablemente no tenga un valor patrimonial tan digno o tan elevado como el de los miembros de los consejos de administración de las grandes eléctricas, pero les sobra dignidad, la dignidad que probablemente no tengan muchos de esos miembros de los consejos de administración. Decía que el decreto que hoy validamos o que hoy sometemos a validación de esta Cámara recoge elementos que pactamos con el Gobierno y que lo hicimos recogiendo propuestas de la sociedad civil, del Observatorio DESC y de diferentes colectivos sociales que nos planteaban la necesidad urgente, imperiosa, vital de mantener el escudo social en lo que tenía que ver con la imposibilidad de desahuciar a personas o familias vulnerables en situación de emergencia, de no cortar los suministros de agua, luz y electricidad a las familias que no podían pagarlo, de no cerrar la posibilidad de que accedieran al bono social eléctrico y térmico para poder seguir calentando sus hogares, probablemente para que el conjunto del Estado español no se parezca todavía más a esa infamia que se llama la Cañada Real, donde someten a personas a vivir en condiciones de infradignidad. Por tanto, lo que queremos es poner en valor lo que supone para cientos de miles de personas en el conjunto del Estado español, pero también de manera significativa para decenas de miles de familias en Euskal Herria. Porque el bono social eléctrico térmico es un bono al que se están acogiendo 62.000 familias en la Euskadi boyante, en la Euskadi que va en los niveles más altos del bienestar social. Esa misma Euskadi donde hay 252.000 personas, según datos de Cáritas, que viven perdidos en el mar de la exclusión social. Y nuestro objetivo, antes, hoy y mañana, será defender y proteger a la clase trabajadora de Euskal Herria y, por extensión, al conjunto de la clase trabajadora, entre ellos y entre ellas, de manera notable y significativa, preeminente, podríamos decir, a las personas vulnerables que atraviesan dificultades económicas. Y lo hacemos por pura coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. ¿Cuántos de ustedes, señorías, no han subido a esta tribuna a decir aquello de que nadie iba a quedarse atrás? ¿Cuántos de ustedes han utilizado sus espacios en tribunas de televisión, de radio o periódicos de prensa escrita para decir que no había que dejar a nadie atrás? ¿Por qué van a votar en contra de esta iniciativa para dejar a cientos de miles de personas atrás? Porque son los nadie, porque no tienen patrimonio, porque no tienen valor patrimonial interesante como el que tienen, quizás sí, los de los consejos de administración a los que les rinden más obediencia. Pues esa gente probablemente no tenga un valor patrimonial tan digno o tan elevado como el de los miembros de los consejos de administración de las grandes eléctricas, pero les sobra dignidad, la dignidad que probablemente no tengan muchos de esos miembros de los consejos de administración. Y también decimos que se puede y se debe señalar que estas medidas que hoy se aprueban con carácter excepcional, y es la quinta vez, y esto se está convirtiendo en una tradición, y como decían los reincidentes, cuando el sadismo se convierte en tradición, no se avanza para bien. Igual lo que habría que plantearse es convertirlas en estructurales, dejar de someterles a la inquietud, a la incertidumbre, al miedo y a la duda de lo que pueda arrojar el resultado en esta votación. Porque si llevamos ya 5 años teniendo que aprobar estas medidas excepcionales es porque constata que estas medidas son necesarias y son estructurales, porque el problema de la vivienda, que subyace en buena medida, y el de la pobreza y el de la desigualdad de cada vez más gente en el Estado español, es lo que está detrás. Se trataría, en definitiva, de pasar de medidas paliativas a
medidas quirúrgicas. Pero en cualquier caso me quiero dirigir a ese bloque de la derecha casi al completo, que hoy parece que va a manifestarse en contra de estas medidas. Quiero hablar del Partido Popular, de Vox, de UPN y de Junts, que son quienes han manifestado que no van a apoyarlos. Si este decreto cae, no tumbarán solo la subida de las pensiones, sino que serán también los responsables de que las grandes eléctricas, que no andan flojas de beneficios, puedan cortar la luz y el gas a miles y miles de familias vulnerables en pleno invierno. Como les decía antes, a los nadie, porque probablemente no les otorgan valor. Y probablemente de no otorgarles valor, de no importarles, de no incluirles en su acción política, poco faltará para que pasemos a los ICE de Minneapolis también paseando por las calles del Estado español. Ustedes, y nadie más que ustedes, van a ser responsables de que miles y miles de familias no puedan seguir contando con el bono social eléctrico para hacer frente a los gastos de luz y calefacción. Ustedes, y nadie más que ustedes, serán los responsables de que las personas más vulnerables sin alternativa habitacional, repito, vulnerables sin alternativa habitacional, puedan ser desahuciados de sus casas. 60.000 familias, según el observatorio DESC. Y lo harán, además, mintiendo. Porque no es otra cosa sino mentira decir que este es un decreto ómnibus y que eso justifica el voto en contra de la misma. Porque aquí se han votado muchos decretos ómnibus y algunos con los votos del Partido Popular y de Junts. Por ejemplo, el año pasado, que tenía contenidos muy equivalentes a los que aquí estamos discutiendo. Porque en ese decreto del 2025 que se aprobó, se votó un escudo social, hablaba de las pensiones, se hablaba de la financiación local, pero además contenía más medidas, por ejemplo, transportes autónomos, tributarias, ayudas para la Dana y La Palma y hasta un edificio para un partido político. Y eso lo votaron a favor hace un año, pero hoy, por cálculo político y partidista, deciden que no lo van a votar. Pero voy más allá. Si al final el problema es que sea un ómnibus, ¿qué es lo que hace tan problemática la cuestión? Que sea suyo o que no puedan patrimonializarlo. Porque cuando el decreto, y me viene a la cabeza uno, a ver si me acuerdo, el decreto Junts, era un decreto ómnibus porque contemplaba también diferentes medidas, como por ejemplo entidades o ayudas para las entidades locales, para la financiación autonómica, medidas para las empresas y para los sistemas de facturación. Entonces sí era bueno, entonces sí había que apoyarlo y el que fuera ómnibus no era un problema de entidad relevante. Quizás el foco estaba en a quién se beneficia con ese decreto y no tanto en cuántas medidas venían en ese decreto. Porque incoherencias podemos tener todos, porque contradicciones entre todo lo que recoge un decreto ómnibus seguramente tenemos todos y todas, nosotros y nosotras también, pero sabemos lo que es imprescindible para no dañar a la dignidad de los más vulnerables, que es no dejarles tirados, no someterles a la cuerda floja de la posibilidad. Y termino con otra cuestión que también es un bulo, que es una mentira. Se dirá: no se puede cargar el peso de no desahuciar a gente en situación de vulnerabilidad a las familias. Hay un fondo de compensación estatal. Si hay que mejorarlo, que se mejore. Si hay que eliminar la burocracia, que se elimine. Pero no obvien y no dejen de lado que de ese fondo de compensación están cobrando ya muchas personas. Para ser más exacto, 2.568 en Cataluña. Para ser todavía más exacto y para que sepamos de qué estamos hablando, el 68% de esas 2.568 solicitudes aceptadas en Cataluña lo son de empresas jurídicas, no de personas físicas. Por lo tanto, la pobrecita que complementa la pensión no es la que más está beneficiando de unas ayudas que existen. Igual el problema está ahí, en a quién estamos beneficiando con el dinero que tendría que ser para paliar a la gente que peor lo está pasando. Y termino ya, porque creo que no hay mucho más que decir. Hoy podrán golpear a miles de familias, podrán someterles a una dureza mayor de la que ya soportan en su día a día, pero lo que no van a poder tapar, y parafraseando a alguien del bloque de las derechas, del PP, de Vox, de UPN y del Partido Popular, es tapar lo que él señalaba, creo que hablaba mirándose a un espejo, de pura hipocresía. Besterik ez, mila esker.